Página dentro de la historia del merengue. Monchi Capricho tiene una página dorada escrita con su nombre, con su historia, con los aportes que hizo a nuestro género. Monchi, recuerdo cuando estaba la fiebre de los grupos juveniles que venían del extranjero, Menudo, Los Chicos, Los Chamos, que eran los de mayor trascendencia. Una época anterior escuché, no la viví, escuché sobre La Pandilla, un grupo que venía de España, me parece, en esos tiempos. Y luego ya sí vivimos la fiebre de Los Chicos, la fiebre de Menudo, repito, Los Chamos y otros más que venían aquí en el país. Entonces se formó, me parece que a través de los Kenton, también un grupo de merengue importante de la República Dominicana, quizás la base para muchos de las coreografías merengueras y también de lo que fue ya esta orquesta de los Hijos del Rey, que se formó con los Kenton, Luis, Tito y también Fernando Villalona. Y entonces a través de los Kenton se hizo un grupo juvenil, el cual era liderado o por lo menos integrado de manera estelar por Monchi Capricho. Recordamos también esa época donde todavía Monchi un niño, también nosotros, pero también realmente recordamos que para competir con esos grupos que venían del extranjero, aquí también hubo una fiebre, había unos, en Venezuela había las monedas, pero también aquí había un grupo moneda. Recuerdo un amigo también que tuvimos la oportunidad de compartir durante mucho tiempo, Richard Marzán, también que me hace la historia que era parte de este grupo Moneda o las monedas de la República Dominicana, porque tenemos entendido que el grupo original era de Venezuela. Entonces ahí vino Monchi a través del Mermelada, repito, con la égida de los Kenton, o básicamente de Luis Kenton, según tengo entendido, hasta luego formar su orquesta. No sé realmente, en mi memoria, yo tengo una presentación del programa de Roberto Salcedo cuando era en Raintel, Canal 7, al mediodía, los sábados al mediodía, no recuerdo si se llamaba la Gran Tarde o El Mejor Momento, no recuerdo exactamente el nombre, pero recuerdo una presentación de que era Monchi y creo que Arabel, la otra persona, una muchacha. Luego cuando volví a ver la orquesta de Monchi, ya era Monchi y su grupo Capricho. Popularidad hasta no se pueda compararse, o por lo menos equiparar en algún momento la popularidad a nivel juvenil con la fuerza de Fernando Villalona, Fernandito Villalona para la época. Hasta ese nivel podía llegar la popularidad de Monchi Capricho. Realmente todo un fenómeno, repito, de popularidad, aportes, este tema que pusimos rodando, pero también adolescente, muchos otros, me parece que La Pastilla del Amor, otro también que tenía muy pegado. Lo veíamos siempre en sus presentaciones en Radio Televisión Dominicana, en el programa El Caribe Show, que era el meridiano del Canal 4, que competía en su momento con el Show del Mediodía, que todavía se mantiene, aunque ya con un cambio en lo que es la dinámica del programa, lo que es la dirección del programa. Antes era más entretenimiento, ahora es más informativo, y también con el meridiano del Canal 7, hoy Antena 7, antes Raintel Canal 7, el Sabro Show, que había sido un desprendimiento del Show del Mediodía y también del programa Fiesta de Teleantillas. Pero básicamente ahí en el Caribe Show era que veíamos a las presentaciones de Monchi Capricho. Y recuerdo cuando se hizo el retorno, porque en ese tiempo las orquestas participaban en un programa fijo, eran como parte ya del staff de esos programas, y entonces Monchi Capricho, cuando hizo ya el regreso, diríamos de esta manera, hacia el Show del Mediodía, entonces ahí vimos muchas también presentaciones, ya que básicamente nosotros nos íbamos más por ver las presentaciones de los artistas que actuaban en el meridiano del Canal 9, el Show del Mediodía, que era básicamente lo que nosotros desde niños nos habían inculcado, seguir el Show del Mediodía, que también nos gustaba mucho. Los presentadores, aunque en un momento, por ejemplo, Ramoncito Frías, Julie Carlos, habían migrado. Por ejemplo, Julie Carlos estuvo tanto en el Sabro Show como también en el Caribe Show. Vino el Show del Mediodía, pero también estuvo ya en estos programas que les mencionamos. Y entonces, por eso también hacíamos mucho ver el cuadro de comedia de Color Visión, del Show del Mediodía, aunque de una u otra forma pasábamos los canales. Y por eso pudimos disfrutar a Monchi tanto en el Canal 4 como en el Canal 9. Pero quiero resaltar esa popularidad, esa fuerza que le impregnaba Monchi Capricho a sus presentaciones. Un líder, un ídolo de juventud que muy diferente a lo que hoy vivimos, estos influencers, estos jóvenes, muchos vamos a decir, llamarle talentosos, pero que la gente los sigue, pero no son como ese ejemplo. Influencer, cierto talento, porque yo para todo lo que usted hace debe tener talento.
lo hacen a su manera, pero que cuando nos vamos ya a lo que es a las letras que interpretan, a muchas veces los mensajes que envían con sus actuaciones, nada que ver con un ejemplo, y esto se vivía en Monchi, que aún en la cúspide de la popularidad, no representaba como algo negativo para la juventud, sino que realmente había que verlo, y si tú hacías las cosas como él las hacía, en un sentido te peinabas con él, como tenía el llamado el curly en ese tiempo, y otras cosas que podías hacer ya, montar una pasola que estaba de moda en ese momento, eran esas cosas lo que hacían estos muchachos en aquellos tiempos, que quizás muy alta para el momento, porque tú veías a un muchacho en una pasola con, qué sé yo, unos 15, 16 años, tú puedes decir, pero mira este muchacho, si es afrentoso, pero básicamente ahí iban las cosas, o sea que también se digería y se veía algo hasta bonito, agradable, tú poder ver en un momento, fijarte en lo que hacían estas figuras, estos muchachos para la época, como Monchi Capricho. Recuerdo una participación en el Zoológico Nacional, aquí, me parece que Cristo Rey, que está el zoológico, Arroyo Hondo, en esa parte ahí, en ese perímetro. Fuimos a una participación, era un compartir de varias escuelas a nivel nacional, y nosotros asistimos de invitados, no de la escuela con la que yo estudiaba, la Manuel Tala Florentino, sino con una escuela ya cercana a lo que eran los Minas. Nos invitaron y participamos, o sea, de la escuela participé yo, de la Manuel Tala Florentino, y estaba Jack Veneno presentando la lucha, y luego ya para cerrar el compartir de ese día en el zoológico, entonces estaba la orquesta de Monchi Capricho, que recuerdo que se armó un problema, la gente no quería, como con el simple hecho de mencionar que ya venía la participación de Monchi, se armó una alegría colectiva y la gente no dejaba ni siquiera al presentador, no recuerdo en el momento quién era el presentador, que pudiera hacer su trabajo, y la gente no dejaba, y la bulla, en un momento dijeron, bueno, si no se tranquilizan, Monchi no va a salir a escena. Y así fue que las cosas más o menos se calmaron. Yo recuerdo que yo me molesté, ¿por qué? Porque él manda a decir esto, si en un momento diríamos arrogancia, dije yo, ¿y por qué? Pero simplemente luego yo entendí que si se dejaba que el público siguiera expresando su admiración, el cariño que sentía, quizás iba a haber problemas, quizás te iban incluso a subir a la tarima, porque no iba a haber forma de controlarlo. Y al momento de él decir así, o por lo menos el animador del momento, el presentador, decir, si no se controlan, si no se tranquilizan, no va a salir Monchi. Entonces ahí todo el mundo se bajó un poco, hizo una presentación magistral, todavía la recuerdo como si fuera ayer. Esta fue, vamos a decir, el primer contacto que tuve con Monchi. Y luego, en el Malecón, yo trabajaba en una pizzería de la más importante del país, tanto en Guivia como en la parte de frente a Juan Barón. Estuvimos ahí y veíamos a Monchi con frecuencia, que iba y saludaba a todo el mundo. Luego ya esta anécdota la hicimos aquí en diciembre pasado, acudimos a una fiesta de un medio de comunicación que nos invitaron aquí a todos, fuimos el licenciado Darío Cuba y unos cuantos más de aquí del canal, y cuando llegamos al lugar, era una finca, un compartir con todos los medios, estaban básicamente los periodistas de todos los canales, estábamos ahí, y también dentro de la oferta musical del día, las orquestas que estaban presentadas, se iban a presentar ese día, estaba Monchi. Dentro de un grupo, ahí estaba también Henry García y otros más, pero recuerdo, eso fue diciembre pasado, que Monchi llegó a la actividad y pasó mesa por mesa, y no hubo una sola persona que Monchi lo abrazara, le diera la mano y le dijera, qué bueno que estás aquí, gracias por el apoyo. Eso también me marcó de una manera que al día siguiente que vine aquí de la actividad, inmediatamente resalté esa condición humana del artista, y así lo vivimos en aquel tiempo, quizás una que otra, porque realmente, como digo, no podemos pretender que un artista, que una figura pública esté 24/7 para cualquier cosa que uno le vaya a decir, que lo vaya a abordar en un momento. Tenemos que entender que también son seres humanos que en un momento pueden tener un dolor de cabeza, un problema, y que aunque quieran saludarte o tratarte de la misma manera, no pueden. Quizás vamos a decir eso porque alguien diga, no, pero me hizo esto a mí tal día, pero también para que sepa, le estamos diciendo a los que nos están viendo, que realmente es la condición, es un ser humano. En el caso, repito, que sea así, porque cuando tuve la oportunidad de verlo, tanto en el Malecón como también ya en la actividad que le acabamos de mencionar,
hizo sentir a uno que como que era un amigo. O sea, Monchi llegó, sí, Monchi el de la esquina, que yo lo veo todos los días. Realmente hasta ese nivel lo hizo. Y repito, no hubo una sola persona que Monchi no le diera un abrazo en esa actividad. Vamos a decir unos 200 periodistas de diferentes medios y de todo, vamos a llamar periodistas ya reconocidos, otros no tan conocidos. Y entonces a todo fue y nos dio un trato igualitario uno por uno. Eso también cabe resaltarlo en este comentario. Y los aportes, repito, realmente la orquesta pegó varios temas, varias frases. En algún momento una frase, tú no querías mambo. Algunos decían como que había tenido un inconveniente en una tarima con Josie Esteban, que era lo que se decía en la época. No lo he corroborado, no lo he confirmado en otro lugar, pero realmente ya hablando de memoria, yo recuerdo que decían que la frase tú no querías mambo era como una respuesta a una situación que se dio en una tarima con Josie Esteban. Recuerden que estos artistas muchas veces también en la cúspide de la popularidad rivalizaban, sobre todo con lo que eran los cierres de los eventos. Cuando habían 2 o 3 orquestas que se iban a presentar en un mismo escenario, siempre quería hacer, no, yo voy a cerrar porque yo soy el más popular. Y muchas veces, no, va a cerrar fulano porque estamos en tal sitio y tiene más la juventud o la veteranía, o sea, las personas mayores le va a gustar más que el joven que entra ahora. Entonces vamos a dejar que sea el jovencito que cierre, o no, tú que tienes más experiencia, vamos a dejarte que cierres tú. Entonces ahí como que hubo una condición en un momento que cuando a un artista, por ejemplo en este caso, repito, lo que se mencionaba en ese momento era la rivalidad entre ellos dos por una condición. Vamos a decir que lo que se dio fue lo siguiente: Josie Esteban, vamos a dejar un público joven, vamos a permitir que sea Monchi que cierre, entonces abre tú el espectáculo. Entonces, cuando se daban estas situaciones, no solamente en República Dominicana, también en el extranjero, cuando sucedía la misma situación, entonces al que mandaban a abrir el evento, lo hacía como de maldad. Se quedaba ya hasta altas horas de la noche, o varias horas más, lo que era su turno correspondiente, para como hacerle la maldad. No, cuando yo me baje ya todo el mundo se va a ir y te va a dejar solo. Entonces ahí como pasó la situación, entonces cuando hizo tratar de extender su presentación para que entonces cuando llegara el turno de Monchi no hubiera esa gran cantidad de público, fue todo lo contrario. El público se quedó e incluso llegó más. Entonces ahí se dice que él acuñó la frase, tú no querías mambo, pues coge mambo. Míralo ahí, la gente me esperó a mí hasta el último momento, e incluso tengo más público que cuando tú estabas actuando. Esas son de las cosas que se mencionaban, y siempre entonces es la exhortación de que busquen estos temas rodando. Lo pusimos en el día de hoy. Hay una gran cantidad de temas que prácticamente pueden pasarse un día completo escuchando sin repetir un éxito de los grabados por Monchi Capricho, y que no van a tener la oportunidad. O sea, muchas veces tú escuchas un tema y lo quieres pasar. No, realmente estos temas todos usted los va a escuchar completo y va a seguir, incluso lo va a recomendar. Los muchachos de ahora muchas veces escuchan estos temas y les gusta, que uno entiende que no va a ser así, realmente les gusta. Entonces le hacemos lo que es la exhortación para que vayan a los canales de YouTube y puedan entonces, nosotros aquí no ponemos el tema para la versión de YouTube, lo pusimos solamente para la televisión por los derechos de autor, pero realmente ya el que quiere escuchar, le hemos hablado del tema rodando, la pastilla del amor, le mencioné adolescente, entonces pueden ir a buscar esos temas y van a tener el contacto con otros más. Vamos a una pequeña pausa.